¿Qué diría usted brevemente? ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia que viene de parte de Dios, que es tan clave en la persona de Jesucristo, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión a favor de pecadores como nosotros. O sea, que el Evangelio presupone una mala noticia. Y es muy importante poder decirle a las personas a las cuales que se va a predicar el Evangelio que todos somos pecadores. Esta exactamente es el Evangelio. Alguien vino y tomó su lugar por ustedes, muriendo lo que ustedes merecían por sus pecados, ¿no? Es el rescate de Dios. Viene en forma de promesa en el antiguo pacto y en el nuevo pacto encarnado ya, hecho realidad para consumación de lo que Dios había prometido al principio. Bienvenidos a este episodio, primer episodio de su programa centrado en el Evangelio. Esta es una iniciativa nueva de la Iglesia Bautista de Tamiami, localizada aquí en el centro de Miami. Vamos ahora a presentar aquí a los que participamos en este programa. Somos un grupo de pastores y maestros involucrados en la enseñanza de nuestra iglesia. El objetivo que nos trae a esta programación es el poder ver la necesidad tanto de nuestra iglesia como el contexto también de la iglesia evangélica contemporánea de hoy, donde hay una gran necesidad de poder entender lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con eso en mente, quiero entonces pasar a presentarles a mis hermanos aquí. Voy a comenzar con la persona más importante, pudiéramos decir, que es nuestro productor, que también va a fungir en funciones de compartir con nosotros el programa, que es nuestro hermano Luis. Luis ha sido un hermano muy valioso, ¿verdad? Con ministerio de evangelismo, también ha estado involucrado en el ministerio de enseñanza y discipulado a nuevos creyentes. Y es alguien con una gran pasión por el Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos la bienvenida a Luis. Gracias, bueno poder pastor. tenerte con nosotros. Gracias, es un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. Amén. Tenemos al pastor Oscar Mérida. Allí el pastor Oscar Mérida trabaja y funge como asistente pastoral en nuestra iglesia. Le damos gracias a Dios por tenerlo y compartir este programa con él. Él ha estado lo tenemos en la enseñanza también, aparte de cubrir púlpito, clases en nuestra iglesia, también ha estado en la programación de enseñar un curso sobre credos y confesiones. Bienvenido, Pastor Oscar. Buenas tardes, gusto estar con todos ustedes acá. Tenemos también a nuestro hermano Wilfredo, que ya por muchos años ha estado enseñando la clase de confesión bautista de 1689 en nuestra iglesia. Es la clase principal confesional de nuestra iglesia, de una doctrina sistemática a través de la confesión. Es un placer, Wilfredo, poder beneficiarnos con tu presencia. Muchas gracias, pastor. El placer es mío poder tener este gran privilegio de compartir este hermoso tiempo que vamos a tener y que comenzamos hoy en el día de hoy, esperando que Dios nos guíe y nos ilumine para alcanzar a muchas vidas. Gracias, pastor. Amén. Tenemos también a nuestro hermano Ruslan, que ha tenido también ya por años a su cargo la clase principal bíblica, el estudio allí de paso a paso, libro a libro en la Biblia, la clase de adultos de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por su presencia, también alguien entrenado teológicamente y con una gran pasión por el Evangelio y la gracia del Señor Jesucristo. Bienvenido, Ruslan. Un placer estar aquí con todos ustedes, hermanos, y que el Señor nos guíe en todo lo que estamos haciendo para su gloria. Amén. Hermanos, vamos entonces a comenzar. Y por supuesto, este programa que se llama Centrado en el Evangelio, pues tenemos que comenzar esta serie, estos primeros programas, tratando de definir lo que es el Evangelio. Tratando de investigar de qué se trata el Evangelio, cuál es su contenido, y tratando entonces de poder delinear qué no es el Evangelio. Hoy en día muchas cosas pasan por el Evangelio y queremos poder establecer esa diferencia. Son estos dos primeros programas, eso es lo que vamos a hacer.
Vamos a apoyarnos en la palabra de Dios y vamos a venir a buscar claridad acerca de lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahí en su sentido propio. Vamos a definirlo, vamos a ver su contenido y entonces estableceremos el contraste y veremos después finalmente en próximos programas algunos errores, tergiversaciones que amenazan el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y para eso quería comenzar leyendo un par de versículos aquí en Romanos 1. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, se nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vemos en este pasaje que el evangelio es el poder de Dios para salvación tanto de judíos como griegos, es decir, de todo el mundo. He ahí su importancia, que es el poder de Dios para salvar. Es el poder de Dios para poder vivir entonces la vida de que Dios quiere que vivamos en unión a su Hijo Jesucristo a través de la fe. Con eso en mente y con este grado de importancia que Pablo le da al evangelio en esta carta tan importante a los romanos, vamos a comenzar a discutir, hermanos, y a conversar con la pregunta: ¿qué es el evangelio? Vamos a tomar allí turnos y después vamos a ir elaborando y abundando. Pero cada uno de ustedes, si les dieran, ¿qué creen ustedes en 30 segundos, un minuto? ¿Qué diría usted brevemente? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué respondería? Adelante. Bueno, por definición, el evangelio es una buena noticia. El evangelio significa buena noticia y tiene su trasfondo de cuando habían mensajeros que venían y traían al pueblo en la antigüedad. En la antigüedad traían una buena noticia que podía ser tanto para toda la población o para el rey en algunos aspectos. En la antigüedad simplemente significaba buena noticia. Y en este caso es la buena noticia que viene de parte de Dios. La buena noticia que viene de parte de Dios, que está anclada en la persona de Jesucristo, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión a favor de pecadores como nosotros. Excelentemente, bueno, evidentemente creemos que son exactamente esas buenas noticias. Yo quiero añadir un poquitico más. Claro. Porque una buena noticia, excelente, qué bueno poder recibir buenas noticias, pero basado en qué es esa buena noticia. O sea, que el evangelio presupone una mala noticia y es muy importante poder decirle a las personas a las cuales que se va a predicar el evangelio que todos somos pecadores. Así como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. O sea, y pecar significa que hemos quebrantado el estándar de Dios y que Dios nos ha puesto en un estado de condenación al desobedecer el mandato de Dios. Por tanto, podemos decir, no, evidentemente, excelente, el evangelio es una buena noticia, pero es una buena noticia que presupone una mala noticia en la cual los seres humanos pecadores a través del evangelio van a poder ver la solución de su gran problema, que es el ser condenado por Dios al no cumplir con los estándares morales del Señor. Excelente. Así que vamos añadiendo ahí algunos otros toques. Llevarlo a la misma escritura, cuando yo creo que se da la descripción más grande mencionando evangelio en 1 Corintios 15, del 1 al 17. No lo voy a leer todo, pero con el 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis, por el cual asimismo se retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, ¿no? Ahí dice evangelio
dos veces, está dando la descripción. Entonces, si seguimos al final de ese pasaje, para no perder más tiempo aquí, en el 17, nos dice, y si Cristo no es resucitado, vuestra fe es en vana. Y entonces, entre medio ahí dice que todo esto ocurre de acuerdo a las Escrituras. Esto no es algo que se inventó en el momento y nada, después podemos desarrollarlo más, pero ahí se dice que esta exactamente es el Evangelio. Alguien vino y tomó su lugar por ustedes, muriendo lo que ustedes merecían por sus pecados, ¿no? So, vamos entonces a llegar así brevemente en esta interacción inicial a alguna conclusión. Es decir, hemos dicho, el hermano Ruslan dijo que es una buena noticia. El vocablo evangelio, ¿verdad? Un mensaje bueno, una noticia buena. Por supuesto, una noticia buena tiene que tener un significado, una importancia para aquel que la reciba como tal. Entonces el hermano Wilfredo nos dijo que esta noticia buena nos llega en un contexto donde hay una gran necesidad, la mayor necesidad del ser humano, que es nuestro pecado debajo, delante del carácter de Dios manifestado en su ley. Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la ley de Dios y nacemos con esta herencia de muerte, de culpa y de condenación del primer Adán. Así que es una buena noticia para pecadores, ¿no? Cuando vamos a hablar de evangelio podemos decir, ¿es esto una buena noticia para pecadores, verdad? Y entonces el pastor Oscar nos llevó a ese pasaje de 1 Corintios 15, donde Pablo, si hay un momento, una escritura, donde tenemos una, vamos a decir, articulación exacta, ¿verdad? De lo que es el evangelio, pues Pablo aquí la ha establecido. Y nos dice en estos versículos 2 y 3, 3 y 4, que él nos ha enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Venimos entonces a concluir que el evangelio, que es una buena noticia para pecadores, tiene que ver con la historia donde la obra de Dios en Cristo Jesús es realizada y revelada a la humanidad. Esta historia, le llamamos la historia de la redención, es las obras de Dios para redimir a un pueblo en la persona y la obra de Jesucristo. Y esto solo es revelado en las Sagradas Escrituras. Así que con eso en mente yo creo que tenemos ya una idea, un fundamento para comenzar. Y me gustaría enfocarme ahora en lo siguiente. Entendiendo que el evangelio tiene que ver con la persona y la obra de Jesús. ¿Estarían de acuerdo ustedes con eso? Con la persona y la obra de Jesús. ¿Qué creen? ¿Quieren añadir? La idea que quiero tratar de desarrollar ahora es poder empezar a discernir. Bueno, si el evangelio se trata, el contenido del evangelio es la obra y la persona de Jesús, ¿en qué consiste esta obra y esta persona? ¿Qué creen? Bueno, ahí se ve en el lenguaje, en 1 Corintios 15, se ve un lenguaje que es algo objetivo, no subjetivo, algo que nosotros hacemos. Una y otra vez más, lo que yo recibí, les estoy dando a ustedes, lo mismo que Él nos da a nosotros. ¿Sabe? Que es algo que está hecho fuera de nosotros, no dentro de nosotros, no es un logro nuestro. Número uno, vamos a decir, y vamos a dar la oportunidad también para hablar sobre ese punto, es algo objetivo. Cuando decimos objetivo, ¿qué quiere decir? Cuando decimos objetivo es para distinguir de lo subjetivo. Exacto. Subjetivo tiene que ver conmigo, con mi persona, con lo que sucede y pasa en mí. Objetivo tiene que ver con lo que sucede y pasa fuera de mí. Por lo tanto, cuando hablamos del evangelio, tenemos que hablar de algo que pasó no en mí, no de lo que está sucediendo en mí, sino de algo que ha pasado fuera de mí, de algo que ha sucedido en la historia de otra persona. Así que el evangelio es la objetividad de la historia de Cristo Jesús en su obra redentora. Vengamos entonces a poder abordar esta objetividad histórica de la obra
de Cristo Jesús. ¿De qué se trata eso? Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, David, podemos ver que, como decía el hermano Wilfredo, regresándonos al principio, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado de Adán. Nosotros podemos ver allí que necesitamos un mediador, que el ser humano, la humanidad, necesita un sustituto, un mediador, una persona que pueda mediar entre la humanidad caída y Dios, porque Dios en su justicia y en su santidad necesita que haya un mediador entre esta humanidad caída. Y este mediador entre esta humanidad caída y Dios es Jesucristo, quien es la segunda persona de la Trinidad, que se humana, que toma cuerpo humano, que se hace hombre, que se encarna, que es semejante a nosotros, como dice ahí Juan en su evangelio, en el capítulo 1, que dice que este verbo, refiriéndose a Cristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, el Dios de los cielos, la segunda persona de la Trinidad, toma cuerpo humano sin pecado para ser el representante de la humanidad delante de Dios, para ser este segundo Adán, para hacer todo lo que Adán debió hacer y no pudo hacer, para vindicar la justicia de Dios en su propia persona. Por eso el evangelio, aunque tiene que ver con nosotros, por supuesto, porque es para nosotros, específicamente es objetivo en la persona de Cristo, en su persona y en su obra, está fuera de nosotros, fuera de nosotros, está en Él. Queremos poder enfatizar eso para los que nos escuchan, hermanos, amigos. El evangelio propiamente hablando, y queremos hacer una distinción que vamos a discutir en programas después que van a seguir. Pero el evangelio lo queremos diferenciar o distinguir de los frutos o los beneficios del evangelio. Exacto. En otras palabras, la objetividad del evangelio es el objeto de la fe del pecador. Allá vamos a llegar. Es decir, algo tiene que suceder fuera de nosotros, como decía el pastor Oscar, porque nosotros, a través de lo que hacemos, no nos podemos redimir, no nos podemos salvar. El evangelio es la buena noticia de que el Dios eterno y trino ha provisto, ha realizado una obra redentora que está fuera de nosotros. ¿Qué quiere decir que está fuera de nosotros? Que nosotros no la hemos efectuado, que no procede de nosotros, que no tiene que ver con nuestras obras, sino tiene que ver con la obra de Dios en Cristo Jesús. De ahí, cuando ustedes nos oigan decir, que seguro lo vamos a repetir mucho, el evangelio está fuera de nosotros. El evangelio es algo objetivo. El evangelio no es lo que nosotros hacemos, nos estamos refiriendo a eso, a la obra de Dios en Cristo Jesús. Y me gusta mucho que Ruslan comenzó con la primera, vamos a decir, referencia de esta obra histórica, que es la encarnación. Estaba pensando yo, ¿verdad?, poder dar un orden histórico de aquella persona, de nuestro Redentor. ¿Cómo es que podemos, vamos a pensar en eso, vamos a llevar nuestro diálogo allí? ¿Cómo es que vemos esta obra en la historia? Y lo primero entonces que vemos es a Cristo encarnado. ¿Qué creen de ese aspecto? Haciendo una referencia histórica, pastor, también yo quiero hacer un señalamiento con respecto a la objetividad y a la sola participación de Dios que ha dado a su Hijo en rescate de nosotros los pecadores, yendo un poquito más atrás en la promesa de Génesis 3:15, donde el Señor dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El llamado protoevangelio, donde el Señor ahí no hay ningún verso donde haya una participación del ser humano. Él dice claramente: yo pondré y yo soy el que voy a ser el que va a traer ese redentor. Finalmente vimos que nuestro Dios se hizo carne y él vino en la persona de nuestro Señor Jesucristo sin nosotros tener ni siquiera ninguna cualidad ni ningún mérito por el cual él merezcamos que él venga a nosotros. Sí. O sea que por su gracia y su misericordia, nosotros, como hemos visto ya, estamos destituidos de la gloria de Dios. Al estar destituidos de la gloria de Dios, no hay nada en nosotros que nos pueda acercar, nos pueda volver
a tener una relación con Dios. No existe. Por tanto, la manera que Dios estableció fue venir encarnado en su Hijo, fuera de lo que nosotros podamos hacer, porque en nosotros no hay nada bueno por lo cual podamos aportar para nosotros cumplir la justicia que Dios demanda, por la cual hemos caído, porque al ser pecadores y no cumplir con las demandas de Dios en su ley, nosotros nos hemos constituido pecadores de nacimiento. Nacimos pecadores, nacimos con una naturaleza pecadora, la cual no podemos cambiar, y es por eso la necesidad de que venga alguien a sustituirnos, venga un redentor sin ningún mérito que nosotros tengamos. Y al verlo vemos que no es subjetivo, porque no depende de nosotros, sino depende de la voluntad, del propósito de redención de Dios que está fuera de nosotros, de los hombres, que está establecido en el plan eterno de redención que Dios estableció en su eternidad. Él lo estableció así y bueno, podemos ver el carácter objetivo, repitiendo otra vez, de que nosotros no tenemos ninguna participación en el plan de redención, sino solamente es una obra totalmente de Dios. Es de Dios la salvación y nosotros no participamos en ella. Excelente, me gusta, hermano Wilfredo, que nos hayas llevado allá al jardín del Edén, ¿verdad? En la caída. Porque este evangelio, como comenzamos diciendo, esta buena noticia, comenzó a ser anunciada desde el principio. Pronto como el hombre peca, inmediatamente Dios comienza a anunciar de una manera seminal, de una manera, ¿verdad?, en raíz, pero comienza a anunciar la proclamación de la promesa. Amén. La promesa del evangelio, como Wilfredo ha hecho reverencia. Y me llama mucho la atención en este tema de la obra histórica de Cristo, que el Señor promete allí en Génesis que la simiente de la mujer, la simiente, es decir, como decía Wilfredo, la simiente del primer Adán, lo que iba a suceder es que Adán y Eva iban a dar simiente conforme a su imagen. Es decir, hemos recibido la herencia del pecado original, del pecado de la primera pareja. Por lo tanto, no es que nosotros somos pecadores porque cometemos pecado, sino que cometemos pecado porque en el pecado del primer Adán, toda la humanidad estaba allí representada y hemos sido constituidos pecadores en el sentido de que somos concebidos con esta corrupción bajo la culpa del primer Adán y por lo tanto en esa incapacidad de voltearnos a Dios y de reconciliarnos con Él. ¿Qué es necesario? Una semilla nueva, una simiente nueva, diferente, igual, tiene que ser humana, pero diferente en el sentido que no puede estar corrupta ni tocada por nuestro pecado y por nuestra maldad. Así que ahí tenemos el primer elemento histórico de lo que es el evangelio. Tiene que ver con la promesa en el Antiguo Testamento, allí administrada en todos los escritos de la palabra de Dios hacia el Nuevo Testamento y su cumplimiento después en la encarnación del Hijo de Dios, allá en la Virgen María. ¿Algún pasaje que le venga a la mente en este tema o algo más que quieran añadir sobre la encarnación, la nueva semilla de los cielos? Bueno, que tiene encarnación de afuera de nosotros totalmente, porque nosotros no hay capacidad para eso. Y Pablo, que cuando era Saulo, era el que más obra hizo, y dice hacia la ley perfecto, todos esos requisitos, y él dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí esto es, en mi carne no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Exacto. Así que descalificado todo el mundo. De nada necesidad de una nueva semilla, ¿verdad? De un nuevo hombre. Es lo que el evangelio va a anunciar y proclamar, que va a entrar en la historia de los cielos el hombre Dios que va a ser concebido sin nuestra naturaleza pecaminosa, sin pecado, por el Espíritu Santo de Dios. Hermano Luis, adelante. Sí, que quería compartir, creo que desde el principio, ¿no? El evangelio viene como un anuncio de lo que otro hizo a favor de algunos que no podían hacer nada.
Es el rescate de Dios. Viene en forma de promesa en el antiguo pacto y en el nuevo pacto encarnado ya, hecho realidad para consumación de lo que Dios había prometido al principio. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia, porque no depende de nuestra obediencia, sino de la obediencia de Cristo, que lo dio. Como decía Pablo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es este intercesor, mediador, prometido al principio y consumado en esa encarnación ya de gracia habitando entre nosotros. Amén, amén. Nos viene a la mente allá en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Cuando dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que aquí afirmamos el hecho de que Cristo Jesús es aquel que es igual a Dios en su esencia, ¿verdad? Igual con todos los atributos divinos, al igual que el Padre y el Espíritu Santo. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Cuando nosotros hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, que es con lo que tiene que ver el Evangelio en uno de sus aspectos, es con aquella condescendencia y humillación de la segunda persona de la Trinidad, del Verbo eterno, el Logos, el Dios, que se hace carne. Y se hace carne para convertirse en la persona que nosotros no podemos ser delante de Dios. Nuestra persona está corrompida, está completamente desahuciada. La palabra le llama eso estar muertos en delitos y pecados. No quiere decir que no caminemos, que no tengamos mociones y acciones hasta espirituales, sino lo que implica es que no podemos hacer nada que de raíz nos transforme en aquella persona que agrada a Dios y que Dios recibe y acepta. Por lo tanto, necesitamos una semilla nueva, una persona nueva. Esto es la persona del Hijo de Dios entrando en la historia con la encarnación para efectuar la obra del Evangelio y poder proclamar esta promesa cumplida en él. ¿Algo más que quieran añadir en este aspecto? Sí, conectando el pasaje que leyó Wilfredo, de que se conoce como protoevangelio, ahí en Génesis 3:15. Nosotros vemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, a partir del versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Nosotros podemos ver que Dios hace esta promesa y, como dijo Wilfredo, la hace basada en Él mismo. Él es quien hace la promesa y Él es quien la va a cumplir. Y esto iba a venir en el tiempo, en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Y cuando llegó ese tiempo, Dios envió a Jesucristo, a su Hijo, lo mandó como un ser humano, lo mandó a encarnarse, y Él, por supuesto, voluntariamente tomó esta tarea y lo hizo por amor a nosotros, lo hizo por su propia voluntad, lo hizo por su gracia, por su misericordia, por su amor. Nosotros podemos ver cómo ahí en el principio lo que Dios demandó de Adán, que es santo, que es justo, que es bueno, aún lo sigue demandando para nosotros, lo sigue demandando para toda la humanidad, porque Dios no baja su estándar, no baja sus demandas. Por eso es que Cristo entra en lugar nuestro en la historia. Por eso es que Cristo entra como este ser humano perfecto, sin pecado, santo, sin mancha. Para aquello que no pudo hacer Adán, Él lo va a hacer en lugar nuestro, para cumplir esas demandas, porque Dios tiene que ser vindicado. Lo que Adán dejó de hacer, Cristo lo va a hacer. Adán dejó de hacer todo lo que debía haber hecho en su función como profeta, en su función como sacerdote, en su función como lo que Dios lo mandó a enseñorearse de toda la creación y ser la cabeza de toda la creación que Dios había creado, y Adán falló. Necesitamos uno que no falle. Amén. Porque una vez que Adán hace esto y toda la humanidad, toda la descendencia de Adán cae en condenación, necesitamos que alguien
venga delante de Dios para arreglar el problema que tenemos ahora con la justicia de Dios. Porque Dios creó a Adán eterno. Dios creó a Adán eterno y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, dice la palabra. La pregunta es, en esa eternidad que el hombre va a estar, ¿dónde va a estar? ¿Delante de la presencia de un Dios apaciguado o delante de la presencia de un Dios airado? Sí, hermanos, eso es todo el tiempo que nos queda por hoy. Vamos a volver a algunas de las ideas que Ruslan ha mencionado ahora en el próximo programa. Queremos poder entrar a hablar un poquito acerca de la función representativa de Cristo y su contraste con la primera cabeza representativa de la humanidad, el primer Adán, y así también ahondar un poquito más en el pecado. Pero qué bueno saber que este Dios eterno, todopoderoso, el Dios de toda excelencia, es el Dios también de toda gracia que se encarnó y que envió a su Hijo. Y esto, como hemos señalado, lo hizo por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la proclamación del Evangelio con la invitación y la oferta a pecadores a venir a esta salvación gratuita en Él. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en este su programa centrado en el Evangelio.